está es cerrado para intersecciones contables y es cerrado hacia arriba por inclusión. Un ideal es la familia de complementos de elementos de un filtro. Ideal y filtro son duales y un ultrafiltro es un filtro maximal por la inclusión. Por otro lado, definimos una medida μ en S, donde μf es 0, μs es 1, respeta el orden, μ de la unión disyunta finita es la suma de los μ's y μ de un singleton es 0. Una medida desvaluada, es decir, con valores solo 0 y 1, determina un ultrafiltro y viceversa. Una posible medida en el conjunto de los números naturales es la densidad. Está definida como la proporción de un conjunto respecto a n. Formalmente, d de A es el límite cuando tiende a infinito del cardinal de A intersección n sobre n. Como este límite no para todo conjunto está bien definido, esto no es una medida, pero lo podemos solucionar con el siguiente concepto, que son los ultralímites. Entonces, dado un ultrafiltro U en n, un real es el límite de una omega sucesión si para todo intervalo abierto centrado en real, la imagen inversa de este está en el ultrafiltro. Para sucesiones acotadas se puede probar que el límite siempre existe y que respeta el límite si este ya existía. Además, si definimos entonces la densidad con los límites, obtenemos ahora sí una medida. Ahora, si pedimos que μ de la unión disyunta enumerable sea la suma de los μ's, que exista una medida en el continuo implica que la hipótesis del continuo falla. Generamos un ideal que tiene propiedades especiales formado por los conjuntos de medida cero. La prueba se basa en construir una familia de conjuntos que contradice dichas propiedades. En el camino usamos una matriz infinita no contable llamada matriz de Ulam, a partir de la cual encontramos un subconjunto de elementos que causará la contradicción que estamos buscando. La misma idea de la demostración nos permite generalizar el resultado para cardinales arbitrarios, exhibiendo lo masivo que debe ser un conjunto para poder hablar de medida. Si hay una medida en un conjunto S, entonces existe un cardinal kappa débilmente inaccesible menor o igual al cardinal de S. Ahora, para nuestro último resultado, en el problema de la medida, definimos. Dada una medida, llamamos a un conjunto átomo si mide más que 0 y todos sus subconjuntos miden 0 o miden lo mismo que mide él. Con esto, suponiendo para cierta medida la existencia o inexistencia de esos átomos, demostramos la dicotomía de Ulam, que dice que si existe una medida, entonces o existe una medida 2 valuada o existe una medida en 2 a la Aleph 0, en cuyo caso la hipótesis del continuo, como vimos, falla. Este es el punto de partida para trabajar los cardinales medibles y con esto concluimos el problema de la medida. Regresando a los filtros, generamos uno en un cardinal kappa regular no contable a partir de sus conjuntos cerrados no acotados, o clubs, que se definen en kappa como aquellos cuyo supremo es kappa y son cerrados bajo sucesiones de menos de kappa ordinales. Asimismo, un punto estacionario es aquel que tiene intersección no vacía con cualquier club. Sobre estos últimos, los estacionarios, podemos decir que son precisamente aquellos que no están en el ideal dual al filtro de los clubs. Por otro lado, definimos la intersección diagonal de una familia indexada por kappa como el conjunto de ordinales que pertenecen a todos los conjuntos cuyo índice es menor a dicho ordinal. Junto con esta definición y la intersección usual de menos de kappa conjuntos, se puede probar que los clubs son cerrados para ambas intersecciones y en consecuencia también el filtro asociado lo es. También existen definiciones duales de unión diagonal en el ideal y sus respectivos resultados análogos. Con esto terminamos cerrados no acotados y nos centramos solamente en los conjuntos estacionarios. Definimos una función regresiva como la que manda ordinales en otros menores. Con estas podemos estudiar los estacionarios usando el lema de Fodor, que dice que toda función regresiva en un estacionario S es constante en algún subconjunto de S, también estacionario. Podemos analizar este resultado en el caso particular del primer cardinal regular no contable, es decir, omega 1. Aquí el lema de Fodor funciona como una caracterización de los estacionarios. Mediante este, junto con el axioma de elección, se pueden construir estacionarios cuyo complemento también es estacionario, por lo que podemos concluir que el filtro de los clubs en omega 1 no es ultrafiltro. Esta caracterización de los estacionarios en omega 1 nos permite probar el llamado delta lema, que dice lo siguiente. Dada una colección no contable de conjuntos finitos, existe una subcolección no contable también, tal que siempre que intersectemos dos de esta subcolección, obtendremos el mismo conjunto. La prueba de este lema está basada en la construcción de conjuntos estacionarios mediante funciones regresivas. Todo válido gracias al lema de Fodor. Volviendo a lo general, probamos nuestro último resultado sobre estacionarios, el teorema de Solovey, que enuncia que todo estacionario se puede particionar en kappa conjuntos estacionarios. Es decir, es posible encontrar kappa estacionarios disyuntos, tal que su unión es nuestro estacionario original. Toda esta teoría anterior es el punto de partida para la construcción y el estudio de los llamados cardinales de Malo.
En adición a todo lo anterior, daremos ahora un breve estudio a los ultrafiltros desde el punto de vista topológico. Anotaremos el conjunto de todos los ultrafiltros sobre S, beta S, y construiremos una topología sobre S. La definimos a partir de una base topológica, cuyos elementos son familias de ultrafiltros con un elemento fijo en común. Este espacio topológico resulta ser de Hausdorff y también compacto. Ahora, identificando los elementos de S con los ultrafiltros principales de beta S, hallamos que beta S es no solo una compactificación de S, sino también es la compactificación Stonecheck de S, es decir, la única para la cual, dada una función f de S en un espacio compacto Hausdorff-Y continua, existe solo una extensión continua de f que va de beta S en Y. Para concluir nuestro estudio, enunciamos un par de teoremas interesantes. El primero es el teorema de Silver, importante en la hipótesis generalizada del continuo para cardinales singulares, que dice que para un cardinal singular kappa con cofinalidad mayor a omega, si la hipótesis generalizada del continuo se cumple para todos los menores a él, entonces se cumple para kappa. El segundo es un poco más cercano al mundo real, se llama el teorema de la imposibilidad de Arrow. Establece que en un sistema de votación democrática siempre habrá un votante que decida sobre todos los demás. Existe una prueba de este resultado, construyendo un ultrafiltro sobre el conjunto de votantes, y además una extensión donde falla para poblaciones infinitas. Con esto concluimos. Muchas gracias.